Buenas tardes, buenos días, depende de lo que estén escuchando esto. Vamos a hablar el tema de los sofismas o también llamado de la falacia. Cuando hemos hablado el resto de los temas, siempre hemos hecho mención a los sofismas, que de alguna manera es una desviación, por así decirlo, del silogismo. Incluso indirectamente, muchas veces en las clases virtuales o sobre todo cuando a nivel personal, cuando privadamente me han mandado su ejercicio de silogismo, yo le he dicho, te está adelantando, hiciste un sofisma por esto y por esto, ¿no? Sin darnos cuenta, hacemos un sofisma, porque el sofisma o la falacia, o sea, de hecho, bueno, vamos al término original. La falacia hace mención a algo que es mentira, que es falso. De lo falacio viene de lo falso. Pero que se disfraza de lo lógico y lo coherente. Por eso decíamos siempre, desde el inicio de la materia, cuando estábamos en el salón de clase, decíamos, no, lo lógico no es necesariamente verdad. A veces con la lógica se manipula la verdad. Por eso, y bueno, hablamos de los tipos de verdades y todo esto. Esta falacia entonces es un modo engañoso de razonar para falsear una conclusión. Si estamos hablando que la persona cae en la falacia por error, hablamos de un paralogismo, es decir, la falacia que se comete sin la intención de engañar, por equivocación. Y cuando la falacia se busca intencionalmente, hecha con conciencia, hablamos que se ha hecho un sofisma. Se razona en forma equivocada para crear un sofisma de opinión. De ahí viene el término de los sofistas como movimiento, que era un término, si se quiere, ofensivo por parte de Aristóteles, que consideraba a este movimiento de personas mentirosos, embaucadores, engañosos, por no tener una posición radical frente a las cosas que opinaba. Entonces se hablaba de que estaban haciendo sofisma. El sofisma es importante en su estudio porque aquellas cosas que parecen lógicas, pero en realidad no lo son, la lógica tiene como tarea desenmascarar. Recordemos que la dimensión intelectual de la filosofía busca la verdad. Entonces, si hemos usado la lógica para engañar, nos hemos alejado éticamente hablando del primer requisito de lo que debe servir, en este caso, la lógica. Tenemos una clasificación de los sofismas. Primero que nada es el sofisma verbal o ambiguo. En este caso, el sofisma verbal, ya Aristóteles hablaba de este sofisma, que se da por la ambigüedad de términos. Por eso es tan importante la buena redacción e incluso la buena ortografía, ya que una coma o un acento puede cambiar el sentido de una frase, ¿no? Y por supuesto, el uso de ciertas palabras, el uso inapropiado de los vocablos, existencia de palabras de identidad, permiten que se cuele el engaño aún sin tener intención de hacerlo, simplemente por falta de claridad. Por ejemplo, tenemos un ejemplo por el homonimia. Para eso tenemos que saber, desde el punto de vista del castellano, que es una palabra homónima. La palabra homónima es aquella que se escribe igual, pero tiene diversos significados. Por decir un ejemplo, banco. El banco donde se guarda el dinero. Y está el banco donde nos sentamos, mango. Está el mango donde se agarra la olla y el mango que nos comemos. ¿Sí? El gato. El gato que es el animal que conocemos, que es mascota de nuestras casas. O el gato con el que se arregla el carro. Eso es una palabra homónima, ¿ok? Distinguida de las palabras homófonas. Palabras homófonas, por el contrario, se pronuncian igual, pero se escriben diferente y se escriben... se pronuncia igual, se escriben diferente y tienen diversos significados, por lo menos Asia. Asia con H y C es voy hacia allá. Y sin H y con S es hacia el continente. Es una palabra homófona. Pero el problema aquí estaría sofisma con homonimia. Por ejemplo, este silogismo. El gato corre por los... Vamos a verlo si lo distingo por acá. A ver, ¿cómo lo estamos poniendo? No.
No sale, no sale, no sale. No. El gato corre, creo que lo vean. No, evidentemente sale al revés. El gato corre por los tejados. El gato es una herramienta. Luego una herramienta corre por los tejados. Fíjense el silogismo que vamos a hacer allí. Aparentemente, por eso es el engaño del sofisma. Si analizamos este sofisma de un punto de vista técnico, cumple con las normas que hemos visto de los sofismas, de los silogismos. Cumple con los tres términos, cumple con ir de general específico, o sea, cumple con una serie de elementos, pero estamos llegando a una mentira. Una herramienta no puede correr por los tejados. Cuando decimos, ¿el gato corre por los tejados? Sí, el gato. Pero el gato es una herramienta. Bueno, hay un tipo de gato que sí es una herramienta. Luego una herramienta corre por los tejados. Falso. No hemos visto en ningún momento una llave tubo o qué sé yo, un destornillador corriendo. Es imposible, menos por los tejados. Entonces, ahí estamos haciendo un sofisma y con una apariencia de lógica, con un silogismo aparentemente lógico, pero la confusión viene por ser una palabra homónima a la palabra gato. Tenemos también el sofisma por anfibología. La anfibología tiene que ver con el orden o colocación de las palabras, los mismos términos de proposición colocados de una forma distinta, donde la ambigüedad es diferente. Por ejemplo, si yo digo irá, volverá no, morirá en la guerra, no es lo mismo que yo diga irá, volverá, no morirá en la guerra. En este caso estoy haciendo una frase completamente distinta por el simple hecho de dónde pongo la coma. Si yo digo, imaginemos la frase, irá, volverá no, morirá en la guerra, ahí está algo ambiguo, no sabemos exactamente qué estamos diciendo y queda una interpretación, pareciera que dijera que no va a volver y que va a morir en la guerra. Si por el contrario yo digo irá, volverá, no morirá en la guerra, se está diciendo que va y vuelve y que no va a morir en la guerra. Entonces fíjense que es distinto. Si decimos el alumno presentó su representante al profesor, el alumno presentó a su representante al profesor, es una frase allí como un poco más redactada, no sabemos exactamente qué está diciendo, si está presentando a su representante que es profesor o si está presentando a su representante al profesor. Si redactamos la frase mejor y dijimos el alumno presentó a su profesor a su representante, el profesor a su representante, ahí estaríamos aclarando mejor la frase. Entonces tiene mucha importancia eso. Lo mismo la cuestión del acento. Si yo digo, si yo fuera sin acento en la I, estoy diciendo, es un condicional. Si yo fuera, puede ser que yo vaya. Ahora, si yo fuera, o sea, si, yo voy, ahí estoy haciendo una afirmación, ¿verdad? Si, es correcto. En este caso estoy diciendo que sí es correcto. Es una afirmación categórica afirmativa, porque el sí acentuado es de afirmación. Si por el contrario digo si es correcto, o sea, y luego lo pongo acento, es condicional. Estaré faltando el acento en la I y la coma después del sí. Entonces es condicional. Si uso entonces, de repente la escribo en forma condicional cuando quiero afirmar, puedo hacer que la persona malinterprete el mensaje y se crea un sofisma. Eso es importante. También tenemos el sofisma de composición. Es un error que se comete cuando se toma colectivamente lo que está en realidad dividido. Por ejemplo, este gasto no me va a arruinar. Este segundo gasto no me va a arruinar. Luego, ningún gasto me va a arruinar. Entonces, allí lo que es individual lo hago colectivo y hago un sofisma. Como hago este gasto y no me arruino, quiere decir que haga lo que gaste no me va a arruinar. No, se estaría haciendo un colectivo de eso. Entonces,
Si se le arranco un pelo, no me quedo calvo. Si le arranco 2 pelos, no me quedo calvo. Luego, si le arranco todos los pelos, no me quedo calvo. No. Entonces estaría haciendo una generalización. Y por el contrario, el sofisma de división es simplemente el inverso del anterior. O sea, compongo, la confusión viene cuando compongo aspectos que son colectivos y los hago individuales. Si yo por lo menos, si decimos Juan y Pedro son alumnos del salón, por supuesto que en este caso se puede decir que Pedro es alumno del salón y que Juan es alumno del salón. Pero ya no es lo mismo cuando le quitamos el todo y lo ponemos en este caso en una serie de partes. O sea, lo que es cierto para todos se hace cierto a una sola persona, por lo menos cuando vienen en el aspecto de las generalizaciones. Ahí estaríamos cayendo en un sofisma de división. En este caso, la división. Si afirmamos que por ejemplo, 5 y 2 son 7, ¿cierto? Pero no podemos decir que 5 es 7 y que 2 es 7. Porque ellos dos juntos producen 7, pero por separados no son 7, sino que 5 es 5 y 2 es 2. Cuando se juntan 5 y 2 sí forman 7. Cuidado con esa parte de la división. Luego tenemos el sofisma de la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Recordemos que la metáfora es cuando comparamos sin el nexo comparativo, un recurso muy utilizado en la parte literaria, en la poesía. Tus ojos son 2 luceros, decimos de repente a la chica que nos gusta, tu sonrisa ilumina mi vida. Son metáforas, ¿sí? Son metáforas, en este caso comparativas, ¿no? Mientras que si comparo y digo, tus ojos son parece a 2 luceros, ya estoy usando un nexo comparativo, distinto a decir esa es la parte metafórica. Bueno, si esto lo llevamos al campo, por eso es muy importante el uso del castellano, ¿sí? Y se va implicando aquí con la lógica y por supuesto con el uso del derecho. Si decimos en este caso la metáfora como lo usamos en sentido figurado y lo interpretamos en sentido literal, estamos cayendo en un sofisma. Si yo digo Juan es una bala, y oye, ¿cómo proceso eso que Juan es una bala? No, pues yo creía que era una persona. Una bala es una metáfora, estoy en sentido figurado de decir que es muy rápido, por ejemplo, ¿no? Una de las características, por ejemplo, de las personas con Asperger es que no interpreta el sentido figurado y se lo toma en sentido literal. Obviamente viven en un eterno sofisma mental por no interpretar las cosas como dijéramos. Un silogismo, en este caso metafórico. Si yo digo, el cordero es una palabra, el cordero come hierba, luego la palabra come hierba. Estoy con una conducción lógica, estoy haciendo un silogismo que desde el punto de vista técnico está bueno, pero estoy llegando a un sofisma malo, porque cordero es una palabra, sí, es verdad, es una palabra como cualquier otra. Pero el cordero come hierba, es porque la palabra cordero hace referencia a un animal llamado cordero que come hierba. Entonces la palabra come hierba, no, la palabra no puede comer ni hierba ni nada, pero por un aspecto metafórico, ¿no? Estaríamos cayendo tiene. Luego tenemos el sofisma del respectivo. El sofisma del respectivo se da en este caso cuando queremos hacemos un razonamiento cerrado que es dando por entender que si una proposición es verdadera, la otra es falsa o tiene que ser, o sea que o es blanco o es negro. Por ejemplo, si uno no pierde algo, lo tiene. Pedro no ha perdido un helicóptero, Pedro tiene un helicóptero. Estaríamos un sofisma completamente errado, ese es el sofisma del respectivo. Pedro no ha perdido un helicóptero nunca, pues porque nunca lo ha tenido, nadie pierde lo que no tiene. Entonces, lo que es el profesor no lo es el alumno Simón. El profesor es hombre, luego Simón no es hombre. O sea, lo que es el profesor no lo es el alumno Simón. Entonces, ya como el profesor es hombre, Simón no es hombre. Estamos
haciendo un sofisma que llamamos errado del respectivo. Hay que ver a qué se refiere cuando dice que lo que es el profesor no lo es Simón. Ahí tendríamos que aclarar más la frase. Bueno, lo que tiene el profesor de intelectual no lo tiene el alumno Simón. Este profesor tiene más estudios. O lo que tiene el profesor de educación, de caballerosidad, o por el contrario, de no buena educación, no lo tiene Simón, que sí que es más educado que el profesor. O sea, ahí habría que aclarar de qué estamos hablando. Y tenemos, ahorita por esta clase vamos a dejarlo hasta aquí, pues son muchos tipos de silogismos, no quiero darlos todos en un día. Tenemos el sofisma de pensamiento o atinencia. Ok, el sofisma de pensamiento o atinencia, en este caso, es el sofisma, con la clasificación de los sofismas aceptado por los estudiosos de la lógica en forma complementaria, considerado como un sofisma de ideas que provienen no de la misma expresión, sino de la idea expresada. Ya aquí nos salimos un poco del aspecto silogístico, sino más bien de que una idea me lleva a otra. ¿Okay? Es el silogismo del pensamiento de la atinencia, que en nuestro aspecto cotidiano no sucede mucho. O sea, vi a Pedrito y a María agarrar la mano, son novios. Sofisma de pensamiento o atinencia, ¿no? Eso se agrupa en tres clases. En el antecedente, que serían las premisas, recordemos la premisa mayor y menor del silogismo. En el consecuente, que es la conclusión, la mala, porque obviamente premisas falsas me llevan a conclusiones falsas. El consecuente es que es la conclusión, ya son conclusiones falsas, aunque puede ser la premisa verdadera, pero mal interpretada, me llevan a una falsedad. Y en la consecuencia, que sería en el acto, ¿ok? Cada uno de estos, tanto el antecedente como el consecuente, como la consecuencia, tiene una tipología de sofisma, pero eso va a ser materia de la próxima clase. Pero ahora, vamos a dejarlo hasta este momento hasta acá. No van a tener ejercicios el día de hoy, sino vamos a ir poco madurando este tema. Los invito a leer un poco de los sofismas, a hacerse ejercicios semejantes a lo que ha hablado aquí el profesor. Para la evaluación, en medio de la semana vamos a ir haciendo algunos juegos de los que hemos ido haciendo en el grupo, y después ya sí estaremos en condiciones de hacer la evaluación.